Hola, Buenos días. estamos de Buenos días. nuevo. Y buenas, bueno, depende de qué horas nos vean, ¿no? También. Entonces, bienvenidos a Hablemos en Serio y No Tanto, este podcast que estamos creando para ustedes. Y hoy vamos a tratar de hablar de un tema que involucra mucho a la familia. Y decidimos llamarle psicofamilia, traumas, roles y otros juegos de mesa. ¿Y por qué decidimos ponerle así? Bueno, creo que en parte el tema este de psicofamilia y lo que tiene que ver, creo que es por crecer en una familia y que a final de cuentas es como si constantemente estuviéramos jugando un juego, ¿no? Que ya estaba armado antes de que cada uno de nosotros llegáramos. Y que a veces hay reglas que puede ser que alguien las escribió o incluso que nadie escribió, que están ahí implícitos, roles que te asignan sin preguntar, castigos también a veces emocionales, recompensas afectivas, traiciones silenciosas y yo creo que también mucho silencio dentro del diálogo, ¿no? Entonces aquí la idea es analizar un poco qué nos tocó, ¿no? Si nos tocó ser el fuerte, la fuerte, el callado, el que media, el que siempre la riega, el problemático, el que siempre le va bien en la escuela, ¿no? Entonces, esa es la idea. Y bueno, Espe, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Aquí batallando con el micrófono porque tengo como pegado ya sabes, el táctil. Hola, hola, buenas noches, tardes, días, a la hora que nos estén viendo. Gracias por estar, gracias a quienes nos andan siguiendo por ahí y a los que no, síganos. Síganos, se vienen temas importantes. Y temas cotidianos, en realidad, o sea, sí es cierto, este asunto de a qué clase de turista llegaste cuando ya estaba formado, no conocías la moneda, no conocías las ciudades y llegaste a la familia y lo que dices. Y estos roles que a veces son asignados, a veces son autodefinidos, pero que volvemos, todo es cambiante y que podemos reconsiderar en cierto tiempo de la vida si el rol que estás jugando en tu familia ya no está siendo tan funcional. Entonces, esto de, hablemos de familia, traumas, roles y otros juegos de mesa, está padrísimo porque al final del día pues, todos somos parte de una familia, ¿no? ¿Quién no? Familia monoparental, homoparental, extendida, nuclear, funcional, más o menos, disfuncional, o una de esas de las mejores familias, ¿no? Pero, pues que al final del día lo que vamos reflejando por ahí pues viene mucho de dónde vinimos, de dónde venimos, ¿no? De lo que hemos visto, de lo que hemos aprendido. Y pues a darle, Cintia, a darle con este tema que está interesante. Creo que hay mucha tela de dónde cortar en esto de los traumas familiares. Va a estar padre. Va a estar padre. A ver si no hay tanta familia ahí viendo, porque van a salir cosas. Van a salir cosas. Ustedes ya saben que este es un podcast donde la idea es psicoinformar en la medida de lo posible. No tan en serio, pero en serio. Si algo de aquí te checa, pues chécalo. Pero que también es un espacio de transparencias, donde la audiencia conoce cosas inhóspitas de nosotros, inesperadas, ahí secretillas, ¿no? Prácticamente nos estamos volviendo mejores amigos, ustedes y nosotras. Así es que cuéntenos, cuéntenos en los comentarios, no nomás nos dejen hablar. Muy bien, y bueno, pues ¿qué te parece si empezamos definiendo un poco, no de manera formal, pero qué son los roles familiares, ¿no? Y que yo creo que, bueno, a final de cuentas son como este tipo de papeles que venimos a jugar y que cada integrante de la familia pues va adoptando a lo largo del desarrollo del sistema familiar y que a veces es consciente, a veces yo creo que la mayoría de las veces es inconsciente. Y el objetivo, pues yo creo que sigue siendo que el sistema funcione o que sobreviva también en momentos de crisis, porque pues sabemos que la familia puede tener uno o varios momentos de crisis a lo largo de la existencia y de la vida de cada uno de sus miembros, ¿no? Por ejemplo, me hacía mucha ilusión pensar en una obra de teatro en donde pues tú vas y no hay audiciones, ¿no? Entonces es como que de repente no te asignaron el mejor papel, el que mejor podías jugar, simplemente te dijeron, ¿sabes qué? Vas a hacer esto, ¿no? Y ya, entonces de repente ya estás jugando un papel que no sabías y que pues a veces
toca ser el fuerte, la fuerte, el que no da problemas o el problemático, el que siempre se equivoca o el que trata de ser muy perfecto, ¿no? O la mediadora, el mediador, etcétera, ¿no? Entonces creo que a final de cuentas es importante que vayamos sabiendo que estos roles creo que no reflejan nuestra personalidad real, ¿no? Sino que la familia a veces necesita que seas ese rol específico en ese contexto determinado, ¿va? Entonces, que a final de cuentas se van formando a partir de dinámicas familiares, del contexto emocional y de las necesidades no resueltas de los adultos que crían y demás, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto? Ay, no sé, chica, te escucho y se mueven cosas. Esta parte como de los roles que te tocó jugar, algunos en algún momento de la vida que te fueron asignados y otros, creo que incluso el rol también puede ir cambiando, pero lo que dices, ¿no? De esta metáfora que llegas a una obra de teatro donde no hay audiciones y a ti te tocó esto, a ti te tocó ser el callado, a ti te tocó ser, que probablemente algunas vengan incluso como producto de una mera experiencia de vida. O sea, de una situación te etiqueten. Supongamos que de chiquito te robaste un peso. ¡Ay, el raterillo! ¿Ya sabes? No sé, se me ocurre. La otra, que probablemente primero y segundo de primaria fuiste muy bueno y pues ya se te queda sobre los hombros. No, es que ella saca 10 y ya probablemente no ibas a sacarlo de manera fluida y natural si ibas con la vida, pero ahora ya tienes como que la etiquetota en la frente, ¿no? Creo que esto es más importante para quienes están haciendo familias nuevas. Como que darle chance a la gente de ser sin etiquetas. Porque, por ejemplo, si yo me voy a un poco a mi historia familiar, yo puedo identificar ahí algunos sujetos con unas etiquetas muy precisas. La mía no tanto y sí. Creo que fue cambiando, ¿sabes? Fue cambiando el rol que tenía cuando niña a cuando ya me convertí en adulta. Pero una parte más padre, que en lugar de entrar un poco en mi historia, que honestamente no me apetece, me apetece más pensar o hablar en este momento de los roles que ya no quiero jugar, ¿sabes? O sea, sí, que estaría padre como sacar ahí como algunas experiencias. Si alguien nos quiere compartir, estaría padrísimo. No lo hago por respeto a los integrantes de mi familia y a que no quisiera equivocarme, porque al final del día, en este mismo rol y en este sistema familiar, tú te creas tu propia historia. ¿Sí me explico? O sea, quizá la historia que yo puedo venir aquí y describir de mi familia es una historia totalmente diferente a la que pudiera contar mi hermano. Y estamos hablando de la misma familia. De hecho, bueno, para quienes han visto Friends, está en HBO, no estamos siendo patrocinadas, pero me encanta una analogía que hacen Ross y Mónica. Ellos dos son hermanos y los papás siempre con Mónica han sido como muy juiciosos de su vida, de que si no se casa, de que si no va a tener hijos. Y Ross ha sido muy consentido. Ay, es que él es doctor en antropología. Ay, sí, mi hijo el doctor. Ay, no, pero qué bueno que tú, Mónica, no tienes tantas aspiraciones y no eres como esas mujeres que lo quieren tener todo, un trabajo, un esposo, hijos, cuando ella sí quiere. Entonces resulta que están platicando ya en una sala de una cafetería y luego le dice Ross que sus padres son geniales y Mónica le dice, me gustaría tener a tus padres. O sea, como real, dentro de los roles, somos percibidos, probablemente habrá unos que sí son muy definidos, ¿no? Lo que decías tú, el problemático, que no me encanta tanto esa palabra porque luego, híjole, no sé, creo que las palabras tienen poder y las etiquetas más. Entonces, chin. ¿Por qué digo que esta charla está más
un poco ad hoc para nuevas familias porque pues al final del cuenta nosotros ya venimos de una, ¿no? Ya traemos nuestros traumas. Pero para quienes están formando una familia o están teniendo hijos pequeños, yo creo que sí es bien importante. El trauma se va a dar. O sea, es inherente a ser parte de una familia, ¿no? Vas a tener tus traumas familiares heredados, compartidos, aprendidos. Pero, volviendo un poco, que decía Ross, que hablaba bien de sus padres y le decía, ay, me gustaría tener a los tuyos, o sea, y hoy día ya puedo percibir mi sistema familiar de una manera diferente a como lo percibía antes. Y ni creas que voy tan atrás, ¿eh? O sea, probablemente antes, hace unos meses yo aquí te hubiera hablado de un trauma terrible, de no inventes, es que nunca fui la hija que mi madre quiso que fuera, pero y ella ahí entra mi juicio. Entonces estoy enjuiciando que tampoco ella fue la madre que a mí me habría gustado tener. O sea, sí, ¿sabes? Entra entonces ahí el juego de mesa del rompecabezas, donde vamos a moviendo piezas y conforme pasa el tiempo, si nos disponemos un poco como a abrir la mente, si te vas dando cuenta así como en serio tenía ese rol, yo me lo puse, me lo repitieron tanto o me repetí yo tanto que tenía este trauma y que al final del día ni era para tanto, pero las memorias se van acomodando y se van consolidando conforme te las vas repitiendo. Y en serio, tú lo recuerdas que fue así y luego ves la foto y el vestido no era amarillo, era rosa. Entonces, no sé, síguenos dando datos e información para seguir desglosando este tema. Ok, bueno, pues sí, yo creo que así como tú dices, ¿no? O sea, lo importante es no tanto, o sea, sí identificar cuál fue a lo mejor nuestro rol inicial y cómo también eso ha influido un poco en nuestras relaciones a lo largo de la vida, incluso nuestras relaciones actuales, como pareja, como trabajadores, como papás, como hijos incluso, ¿no? Bueno, nosotros no somos mamás, ¿no? O sea, no jugamos ese rol, pero a pesar de eso logramos identificar que también nuestros roles han cambiado, ¿no? Es decir, que el rol que tenemos con nuestra familia ha ido cambiando y que a final de cuentas creo que también validar ese rol que tuvimos en la infancia, en la adolescencia, porque creo que fue un proceso o una manera de adaptarnos y de incluso hasta de pertenecer, ¿no? A nuestra propia familia. Es decir, a poder ser vistos o amados, y que no es una cuestión mala, sino que simplemente la dinámica familiar en ese momento pues así era, ¿no? Y lo que empieza como una estrategia a lo mejor de supervivencia emocional puede quedarse pues también pegado por muchos años, ¿no? Entonces, pero que cuando nos damos cuenta, ahora que somos adultos, yo creo que esa es nuestra gran misión, ¿no? O sea, primero, detectar qué rol estamos jugando ahora o qué roles hemos venido jugando y pues hacer algo con eso, ¿no? O sea, porque la gran noticia es que los roles pueden cambiar y nosotros lo podemos hacer posible, ¿no? Entonces, creo que es el punto fuerte también que muchas veces eh, podemos llevar ese rol a otras áreas o a lo mejor incluso sí podemos cambiarlo en ciertas áreas o en ciertos aspectos y en otros no tanto, ¿no? Vemos, por ejemplo, personas que quizás es más difícil cambiar el rol con la pareja y que en el trabajo, ¿no? O sea, a lo mejor en el trabajo se comportan de una forma un poco más, no sé, autoritaria y en el ámbito familiar o de pareja les cuesta un poco trabajo. Entonces creo que es bueno primero poderlo validar, poder saber, pues bueno, esto es parte de lo que me tocó aprender, pero que también puedo desaprender o reaprender, ¿no? Para que sea más funcional para mí, para mi familia, para mi trabajo y para todo mi entorno. Entonces, creo que ese es el punto, ¿no? Y luego, pues también hablar un poco de cómo el trauma o incluso algunos eventos familiares influyen en la asignación de roles, ¿no? Porque incluye, más bien aquí tiene mucho que ver, creo, el momento en el que llegamos nosotros, cómo es la dinámica familiar. Pero también creo que podemos hacer un cambio de rol cuando la familia atraviesa situaciones difíciles, traumáticas o estresantes, que provocan que lo mejor que el sistema pues se desequilibre, se desestabilice y
eso a final de cuentas hace que todo el sistema pues busque un nuevo equilibrio y que de repente pues los roles empiecen a cambiar, aunque sea a costa del bienestar emocional de quizá incluso de todos, ¿no? Porque a final de cuentas yo creo que también ahí se dan muchos duelos. Por ejemplo, pensemos cuando muere algún familiar, ¿no? Quien sea. Creo que hay que hacer muchas adaptaciones, a veces hay cambios de roles, eh, y pues bueno, ahí vamos, justamente como decía, ¿no? Jugando, moviendo las piezas del ajedrez, del dominó, y tratando de sobrellevar el juego lo mejor posible. Entonces, creo que eso es parte de lo importante, saber que va a haber momentos en los que, a final de cuentas, lo que se requiere o esos cambios que a veces pudimos llegar a tener para bien o para mal, fueron simplemente pues un ajuste también del sistema familiar, ¿no? Es decir, en ese momento, ¿qué necesitaba nuestro sistema familiar para poder sobrellevar tales situaciones y no verlo como algo trágico, ¿no? Catastrófico. Sí, 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 bueno, sí entiendo. ¿Cuántas familias no ocurre que por no haber esa reasignación de roles muere alguien que representaba un pilar importante y la familia prácticamente se desintegra? Porque ocurre que las navidades eran en casa de la abuela fallece y entonces ya no vuelven a ser aquellas navidades. Y dándonos cuenta, pues que al final del día la vida se va transformando, no solo tus roles. Y hablando un poquito para todos, bueno, primero para quienes están más o menos como aquí contemporáneos, cuates, colegas, compas, camaradas, la chaviza, esta parte de que aunque te fue un rol asignado, porque luego le echamos un montón, todo es culpa de tus traumas familiares. Y sí, sí es cierto. Pero llega un punto donde ya hazte cargo, ya tienes 40. O sea, no sigas diciendo, es que cuando yo tenía 12, mi mamá, ya tienes 40. O sea, tienes 40 y aparte tienes 3 chiquillos a tu cargo o 4. No estoy juzgando. Estoy hablando de situaciones que pasan en la Rosa de Guadalupe. O sea, es que sí es cierto. Sí nos tocó venir con traumas porque venimos de personas que tuvieron traumas del doble o triple de intensidad a los que a nosotros nos tocó. Eso también es cierto, ¿sabes? Porque luego, no sé, es que a la familia se le atribuye todo, porque sí es cierto. O sea, sí estoy aquí con una ambivalencia tratando de encontrar los grises, porque es mucho más complejo, es más complejo de decir que vengo de una familia difícil. Venimos de personas que integran esa familia, que tenían padres y abuelos y que muchos traumas son heredados. Por eso luego hablamos de patrones familiares. Claro, fue lo que aprendiste. Por ejemplo, yo tengo una mamá hermosa, preciosa, si me ves, saludos, ma. Si no, déjenles cuento que, no es cierto. Muchas situaciones de mi mamá que yo identifico y que digo, ay, no, esto me caga. Me descubro haciéndolo. Soy muy parecida a ella. O sea, para empezar, somos muy parecidas físicamente. Pero cosas que yo pudiera interpretar desde mi narrativa de vida o que interpreté en algún momento como trauma, efectivamente, luego me vi repitiéndolo, pero ahora ejerciéndolo desde la otra parte. ¿Sí sabes? Entonces, este asunto de las familias está bien complejo porque es que hay cada historia. Es que hay cada historia que luego vas a tus usuarios y dices, guarda el secreto. Y claro que lo guardas. Pero no nada más esas historias de tus usuarios, o sea, las historias de tus personas cercanas, la tuya misma en la inmediatez. Y que realmente es que sí es cierto. No podemos negar de dónde venimos, ¿no? Ahora sí que no se puede negar la cruz de tu parroquia, pero se puede cambiar de parroquia eventualmente. O sea, lo cierto es que los traumas familiares existen, que han existido a través de la historia y que van a seguir existiendo. Que muchos de nosotros traemos traumas complejos. Sí es cierto, quizá no fuiste aprobado,
quizá no te sentiste amado, quizá se te asignó un rol de cuidador porque tu mamá tenía que trabajar y tú, teniendo 7 años, te tenías que quedar con tu hermanito de 6. Sí es cierto, o sea, es que sí es cierto y no podemos, justo, tiene todo que ver con lo que tú decías, no podemos invalidar que pasamos por eso, porque si no lo reconoces, no lo validas, no lo sanas. Lo que sí es cierto es que los traumas no se justifican, se comprenden para integrarse, pero no se justifica. O sea, si en algún momento no te sentiste amado, te sentiste sobreexplotado, incluso ya temas como más fuertes, como ya sabes cuál, no digo la palabra para que no nos bajen el video, pero cuestiones ya de abú, y luego tú terminas la expresión con so. Entonces, sí son situaciones como muy fuertes, pero tú lo dijiste, la gran noticia es que todo se puede trabajar. Es que tenemos esta parte sabia y resiliente para eventualmente pues, resurgir como el ave fénix de las cenizas si te tocó familia difícil. Y volvemos a la complejidad de que no todos son blancos y negros, que hay matices grises, o sea, que dentro de esas familias al final del día pues nos mantuvieron con vida, estamos donde estamos, somos lo que somos y hay de todo, ¿no? Los días increíbles en familia y los días no tan padres en familia y los que están por venir, ¿no? Sí, y bueno, también aquí yo creo que, pues esto de que mencioné hace rato de validar, tiene que ver también con no satanizar un poco esto de por qué repetimos patrones, ¿no? Sobre todo cuando formamos nuevas familias, cuando estamos formando justamente esta nueva familia donde ya a lo mejor hay gente que dice, pues ya soy papá y quiero a lo mejor hacer todo lo contrario de lo que hicieron mis papás conmigo, ¿no? Porque no me gustó, pero a veces dicen, pues terminé haciendo lo mismo. Entonces, ¿por qué pasa? Pues a veces yo creo que porque el sistema emocional está programado para buscar lo que conoce, lo familiar, ¿no? No necesariamente lo sano. Eso es cierto, ¿no? O sea, al final de cuentas hacemos lo que sabemos hacer y lo que aprendemos a hacer. Es decir, si de niña, por ejemplo, te sentiste vista solo cuando eras útil, fuerte o cuando estabas callada, pues yo creo que de adulta vas a seguir buscando esa validación, ¿no? Es decir, seguimos repitiendo ese mismo comportamiento. Entonces aquí yo creo que una frase clave es que pues repetimos roles no por masoquismo, no porque nos guste, ¿no? Sino porque aún estamos tratando de resolver una historia que está inconclusa y que pues a veces no nos hemos metido tanto a escarbarle, ¿no? Y la otra es que pues ir dándonos cuenta de cómo se manifiestan estos roles también en nuestra adultez. Y un ejemplo así como muy, este, a lo mejor significativo es si de niño te tocó ser él o la cuidadora, ¿no? Porque eras el mayor, que eso es algo que creo que pasan muchos hermanos mayores, ¿no? Entonces, a lo mejor ahora de adulto, no sé, por ejemplo, si ya tienes una familia, puede ser que estés siempre buscando o tratando de rescatar, ¿no? Como de resolver, como que, no, pues a ver, que hace falta un clavo aquí, ah, pues yo lo clavo, ¿no? Que hay una fuga, ah, pues yo trato de arreglarlo, ¿no? Es decir, como que a lo mejor buscas esa, la forma de resolver. O, por ejemplo, con la pareja, pues a lo mejor yo creo que también inconscientemente a veces podemos ir eligiendo personas con problemas, digamos, o más bien como que busquen un poco ese tipo de personas que constantemente necesitan ayuda para sentirte necesario, ¿no? Para poder decir, estoy resolviendo también aquí. O por ejemplo en el trabajo, si eres el jefe, pues a lo mejor te cuesta trabajo delegar y terminas haciendo de más. O si eres, no sé, algún empleado, pues a veces igual, ¿no? Terminas hasta sacando las copias. No, pues yo resuelvo esto, yo lo hago. Entonces, son maneras en que vamos también a veces reflejándolo en la vida adulta, cómo lo fuimos viviendo. Y que sí podemos seguir con un montón de ejemplos dependiendo de varios roles, pero que pues sí, la idea no es
meternos tanto en eso, ¿no? Creo que es un tema que da para muchos más. Nos juega yo creo que hasta chueco, ¿no? O sea, porque cuando nos ponemos a analizar, pues creo que puede haber mucho enojo, mucha nostalgia, pero la idea no es esa, o sea, la idea, como decía, yo creo que es un poco validar y poder aceptar que, así como dijiste, ¿no? Que ahora podemos tomar las riendas de nuestra propia vida, de nuestras emociones y poder reinterpretar esto a final de cuentas. Y bueno, entonces aquí, por ejemplo, yo creo que una gran pregunta es, ¿se puede romper este ciclo? Pues yo diría que sí, ¿no? Que no es fácil y que no, y que es a lo mejor muy doloroso. Entonces creo que lo principal es, yo creo que algunos puntos clave, primero como que identificar el patrón que queremos cambiar, tratar de ubicarlo en el presente, es decir, qué de este patrón que yo veía y que no quería que se repitiera, pues sí lo estoy haciendo, ¿no? O sea, ubicarlo en el presente, cómo lo estoy haciendo y buscar ayuda para actuar diferente. Bueno, primero intentarlo, ¿no? Pero si no funciona, si no siento que no tengo como que las herramientas para hacerlo, pues entonces buscar ayuda, ¿no? O sea, a veces incluso hasta cuando lo platicamos con algún amigo o conocido, compañero de trabajo, lo que sea, nos vamos dando cuenta, nos vamos como organizando, ¿no? Nuestro pensamiento. Porque creo que el hecho de que se quede solamente ahí, pues como que parece un caos, ¿no? Ese pensamiento cuando no lo hablamos, cuando no lo organizamos. Y si buscamos alguna manera de expresarlo, ya sea hablándolo, escribiéndolo, demás, pues como que vamos intentando internalizarlo, escuchándonos a nosotros mismos de una manera diferente y vamos reprogramándolo de cierta forma. Otro punto importante que dices que este tema tiene muchísima tela de dónde cortar es que no tiene fecha. O sea, que la familia te puede seguir generando traumas, incluso siendo adulto, si no te haces cargo y no aprendes a relacionarte desde la parte adulta, ahora sí, hablando que este tema es para todo el auditorio, la edad que tengan, si estabas empezando una familia, como empezar a cuidar ciertas cosas, etiquetas, roles, pero ahora, tú, cuarentón, cincuentona, treintón, veintón, que ya eres parte de una familia y no te has sentido aprobado por mucho tiempo, ya va a llegar un momento en donde hay que cortar, porque probablemente llegues a los 50 y no te aprueben. ¿Por qué te digo esto? Conozco una historia de un chico, súper buen, lo que llamaría una mamá en particular, un buen hijo. Porque pues, ¿qué es un buen hijo? No, o sea, realmente es lo mismo como que decir que es un buen jean. Pues no sé, cada quien, si a alguien le gusta el skinny, si le gusta el mom, si le gusta el recto, pues, o sea. Pero, ocurre que este chico crece, buen estudiante, justo todo lo que estás describiendo, buen estudiante, no bebe, no fuma, no nada, no da problemas, no sale. O sea, que para una mamá eso puede ser el hijo perfecto, ¿no? Para otra, quizá le gustaría que su hijo sea funcional, que salga, que haga, que conozca el mundo, que se lo coma. Pero luego, ¿qué pasa? Que resulta que este chico de quien te estoy hablando, pues no, o sea, el hijo modelo, hasta que se le ocurre, ¿y por qué digo se le ocurre? Pues nada más, por poner un adverbio, salir del closet. Resulta que el chico es gay. Entonces, conflicto total, choque para la familia, para algunos integrantes de la familia, y entonces es como que, es que, ¿qué pasó? Es que, ¿qué hicimos mal? O sea, ¿hasta dónde el trauma trasciende en la edad cuando ya tienes 41 y decides salir del closet a los 41 y entonces resulta que toda la estructura y la imagen y la idea que tenían de ti a alguien se le cae? ¿Cómo por qué? O sea, también esta parte de, también familias sesentonas, o sea, si tienes 60 y estás escuchando esto y tienes unas creencias muy arraigadas y resulta que esperabas
que tu hija, que tu hijo fueran tal cosa y no fueron eso, es, dale chance. ¿Qué edad se tiene que tener para que se acabe el control, se acabe la situación, se acaben los traumas o sea, porque a veces pareciera no tener fecha de caducidad. A veces dices, ay, no, es que los traumas de la infancia. Ay, no, es que los traumas de la adolescencia. Los traumas de la adolescencia tardía, ahora que ya la adolescencia anda terminando por los 30. Pero ¿qué onda cuando, o sea, ya tienes una familia y luego, pero es que no le des eso al de comer al chiquillo, no es que no te cases con fulana, no es que cómo pudiste ser gay, es que, ¿cuándo se acaban? O sea, sí es cierto que eres parte de una familia y que tienes un montón de ganas de pertenecer y de amar y de que estén bien y de tú estar bien con ellos, pero así como tiene fecha de caducidad el que digas, ay, es que fue porque cuando tenía 16, yo creo que también para el resto de las familias, para el resto de los integrantes es también ya tiene, debe haber alguna fecha de caducidad donde ya se te permite vivir y acabarte la vida exactamente como se te antoje y se te dé la gana, siempre y cuando, por supuesto, no impliques y no lastimes a los miembros de tu familia, ¿no? Pero en cosas tan personales como esas, es como que, ¿qué está pasando? O sea, así como la parte del trauma se tiene que cuestionar y tiene que trabajarlo y todo esto, integrarlo para irlo soltando, para redescubrir tu identidad o afianzarla. La otra parte en algún momento se vale dejar ser y vivir y que se case con quien se quiera casar y que se ponga lo que se quiera poner y que le dé al chiquillo lo que le quiera dar de comer y que si el otro es gay, ¿qué? Pero hablando en serio, es como también esta parte de las familias que les cuesta tanto soltar el control. O sea, pero todos entre sí. Todas las partes a todas las partes. Es que yo opino de tu vida y yo opino que lo deberías hacer así, no es que cómprate aquella casa, no es que este coche, es que por qué te vas de vacaciones a Hawái si te pudieras ir a París con la misma cantidad. Es como también esta parte tan cultural, sobre todo de nosotros, no sé si los latinos, los mexicanos o los zacatecanos específicamente, de dejen ser, neta, o sea, en buen plan, dejen ser al otro, ¿sabes? O sea, y a veces es dejen ser, aplica para todos, ¿no? Porque probablemente no me están dejando ser y yo no estoy dejando ser a alguien y es como patrones algunos que se van rompiendo, otros que se van afianzando y otros que los llevas a cuesta siempre. Y por ejemplo nosotras, bueno, a mí me ocurre, como vivo lejos de casa, pues ves las cosas con perspectivas diferentes. Es llegar como ya a otro juego de mesa en el ajedrez donde unos en la familia se vuelven peones, perdón, peones, que peón el del albañil, peón el del rey, wherever, anyway, los dos, pero también esa parte, ¿no? Cómo luego ocurre, luego esta serie, ¿no? Esta serie de Netflix de adolescencia, cómo luego también adolescentes que quieren tomar el control y lo toman. Pero es, ¿en serio el adolescente toma el control o se le cede? Que hablan con aquella autoridad que ni el abuelo, o sea, ni el abuelo machista, cintio piteado, bigote enchirreado, ¿sabes? Entonces son como, la familia da para muchas cosas maravillosas, claro, pero ese no es el tema que estamos tratando el día de hoy. Y, y pues esa es otra arista. Eso es otra arista. O sea, sí es cierto que cuando estamos creciendo, ok, vamos aprendiendo. Pero ¿qué ocurre cuando en una familia ya todos somos adultos y no nos permitimos ser? No nos permitimos ser porque venimos cargando el trauma de la desaprobación o la huella de abandono o la que sea que te haya tocado o las que traigas juntas, ahí vengas tú todo huellado. Sí, ¿sabes? Pero ya las familias adultas sí toca un poco de trabajémonos, en serio, trabajémonos y dejemos a cada uno de estos integrantes maravillosos que forman parte de nuestras familias vivir su vida en la mayor expresión de plenitud que puedan hacerlo. Aunque eso no signifique
que sea la idea que tú tenías en tu cabeza cuando lo tenías en la panza, si eres mamá, digo, si eres mamá de un grande, pero no sé, o sea, siento que seguimos creciendo y traumas siguen apareciendo. Y es una parte como de mucha falta de respeto, de mucho exceso de querer controlar, porque a veces lo que no controlas es tu vida. Andas que eres la mamá preocupada o la hermana que tiene la ansiedad o esto, pero más ocupada de lo que anda haciendo el hijo, la cuñada, el atiéndete tu ansiedad, chica, chico, y deja que la otra se case con quien mejor le parezca. Pero respetemos, o sea, respetemos los traumas del otro y si ya los causamos, ya no los toquemos y, y trabajémonos mucho. O sea, yo creo que es mucho en las familias, hace falta mucho voltear a vernos más a nosotros que tratar de guiarle, de conducirle la vida, las acciones, la pareja, el sueldo, el trabajo, incluso los hábitos de salud al otro, ¿sí sabes? O sea, sí es cierto que somos familia, la familia siempre, todo y el asunto, pero ya cuando estamos hablando de familias adultas, empezar a vernos como adultos. Un hijo adulto, relacionarte con tu padre como adulto, respetándole las decisiones que tome como papá y como adulto. Pero también tu mamá, papá adulto, empezar a respetar esas decisiones de tu hijo ya adulto, ya hiciste tu chamba, bien, mal, más o menos, a medias, completa, genial. Dale chance. O que ponga en práctica si siente que las lecciones fueron buenas o que descubra sus propias lecciones. No sé, amiga, ¿tú qué dices? Fíjate que justamente sobre eso que mencionas, de que a veces tenemos, bueno, más bien cambiamos mucho de perspectiva también cuando nos alejamos un poco de la familia y que a veces pues queremos llegar jugando como que el mismo rol y queriendo desempeñar el mismo papel que teníamos antes y resulta que la dinámica familiar pues ya cambió por completo, ¿no? A mí, por ejemplo, me ha pasado que cuando visito a mi mamá, que bueno, vive con una tía y demás, y me descubrí en varias ocasiones tratando de ser como la mediadora, ¿no? Porque de repente veía conflictos entre ellas, conflictos que yo los veía y para mí era como, esto no pasaba antes, entonces creo que es algo grave, ¿sí? Y pues yo trataba de mediar porque decía, es que no estoy acostumbrada a este tipo de conflictos, entonces creo que algo grave está pasando. Y de repente me sentía un poco como las mamás de los niños en el kinder que se pelean los niños, ¿no? Y luego, pues las mamás empiezan a reclamarse, oye, que tu hijo le pegó, que no, que el tuyo le pegó primero y no sé qué. Y las mamás todas están peleándose cuando los niños ya están juntos otra vez, ¿no? Entonces, la verdad me sentía así en varias ocasiones hasta que comprendí que ese era el nuevo rol que ellas jugaban y que yo no tenía por qué llegar a cambiar nada, ¿no? Pero también eso me relajó muchísimo porque creo que yo lo estaba viendo con una visión un poco más como de, híjole, aquí está pasando algo muy grave y me di cuenta que no. Entonces, también es bueno poder estar abierto a eso, ¿no? A que cuando te alejas un poco de la familia, de los amigos y demás, pues puede ser que los roles cambien y que a lo mejor lo que tú estás percibiendo no lo está percibiendo nadie más. Entonces, poder estar abierto a eso, ¿no? A esa nueva forma de ver la vida y poderte también ir adaptando, ¿no? Que a veces es para bien y a veces simplemente dices, bueno, pues voy a hacer un poco más como el papel de espectador, porque creo que a veces es el rol que jugamos cuando estamos en esa situación como de que visitamos a la familia de vez en cuando, ¿no? Ya no estamos ahí tan seguido. Y bueno, creo que me gustaría pasar a hablar de un tema que es ahora qué pasa cuando hay una ausencia familiar importante, ¿no? Por ejemplo, cuando papá, mamá no están,
por diversas situaciones, ¿no? A veces quizá porque tienen que salir a trabajar, incluso a lo mejor sí viven en la misma casa, pero no sé, llegan de noche prácticamente a dormir y ya, ¿no? O bien por elección, ¿no? Porque también hay personas que pues simplemente dicen yo no quiero estar aquí, no quiero hacerme cargo de esto, de la familia, de lo que sea, y me voy. O bien por circunstancias trágicas, quizá, ¿no? O sea, a lo mejor que tuvieron un accidente, fallecieron, o alguna enfermedad, eh, o incluso, bueno, tuvieron el accidente y no fallecieron, pero quizá perdieron gran parte de sus habilidades físicas, mentales, qué sé yo. Y entonces, ¿qué pasa con ese vacío, no? Que a veces ese vacío, pues, está sí o sí. Y yo creo que de alguna forma vamos a intentar llenarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo llenamos? Y yo creo que más importante aún, ¿cómo nos afecta realmente? Entonces, creo que es un tema interesante sobre el impacto que tiene la ausencia de un padre, de una madre, que son pues parte de la dinámica familiar importante, ¿no? Entonces creo que a lo mejor pudiera ser un poco como que la ausencia de un padre o una madre, lo que no nos mencionan las películas de Disney, eh, yo creo que siempre lo manejan como, pues es que pasó algo por lo que el padre no está, la madre no está, ¿no? Pero no es verdad, o sea, creo que sobre todo aquí en México, Latinoamérica en general, y yo creo que en todo el mundo, o sea, hay mucha ausencia de los papás, de las mamás. Fíjate que una situación que me toca ver mucho, que me ha tocado ver mucho en mi experiencia como maestra, recientemente yo siento, es que los alumnos de ahorita, los jovencitos, conviven más con sus abuelos que con sus papás. Entonces, no sé si sea algo reciente, pero es algo que me llama la atención y que siento que no lo había visto, ¿no? A lo mejor desde ese otro punto de vista. Y bueno, a ver, metiéndonos más como este tema, bueno, por ejemplo, hablando un poco de en mi caso, ¿no? Que dices tú, pues a lo mejor salen algunas cosas, nos estamos también un poco vulnerando, pero creo que es parte de esto, ¿no? Bueno, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que, pues, bueno, mi papá nunca vivió conmigo, lo veía de vez en cuando, pero en estos encuentros, pues, las conversaciones parecían más bien como una versión bastante comprimida de lo que se suponía que era una relación, pues, padre-hija, ¿no? Al menos de lo que yo tenía en mente. Pero ahí viene que, bueno, que el hecho de que sea algo que vamos aprendiendo con el tiempo, pues por ahí mencionaba, no recuerdo qué maestro en psicología, que casi siempre nos dicen, pues a lo mejor no tuviste papá, pero tuviste doble mamá o tuviste alguien que jugó el rol, pero creo que siempre es importante, ¿no? La parte, psicológicamente hablando, el rol de cada uno. Entonces, a final de cuentas, ¿cómo vas llenando también, pues, ese vacío? Y fíjate que algo que pasaba mucho, bueno, desde mi punto de vista, es que siento que siempre hay como dos partes. Desde, es decir, me refiero a cómo lo ven desde afuera las personas, ¿no? Por un lado, creo que había personas muy constantemente que yo sentía que intentaban llenar ese vacío, ¿no? Incluso no solamente familiares. Es decir, no es que yo identifique, por ejemplo, algún tío, ni siquiera mi abuelito, que sí conviví con él, que dijera, pues no, yo voy a jugar este papel, ¿no? Y voy a tratar de llenar este vacío. No, me refiero, por ejemplo, a maestros incluso, ¿no? O compañeros de escuela, que de cierta forma como que yo percibía eso, que trataban de llenar ese vacío. Eh, y por otro lado, pues también había gente que a lo mejor veía como que la vulnerabilidad y decía, pues por aquí te voy a llegar, ¿no? Alguna vez recuerdo un comentario de una persona cercana. Estábamos jugando mi prima y yo y ni siquiera recuerdo qué estábamos haciendo. El caso es que pues seguramente hicimos algo que no estaba muy permitido porque empezó a regañarnos. Entonces, primero empezó con las dos, ¿no? O sea, como que pues a regañarnos por igual. Pero de repente el regaño como que se tornó nada más hacia mí
Y yo creo que yo ni siquiera me hubiera dado cuenta de que estaba más dirigido hacia mí, si no es porque me hace el comentario como de, ah, pues es que tú no tienes papá, ¿no? O sea, como que nadie va a venir a defenderte. En cambio, pues ahí entendí, ¿no? Como que, ah, pues mi prima sí tiene, entonces ese es el punto, ¿no? No recuerdo por qué no regañaba, pero sí recuerdo el comentario. Y obviamente es algo que tiene un efecto psicológico, ¿no? Pero también yo creo que aquí viene mucho en juego qué también te trae de bueno, ¿no? Por ejemplo, yo siento que aprendes también un poco a ser más resiliente desde temprano, o sea, desde chiquito. Pero que esto no significa que no duela, ¿sí? Que a veces la resiliencia se construye a base de momentos difíciles que no se resuelven con una simple frase de está todo bien, ¿no? No pasa nada. Entonces, bueno, aquí yo creo que relacionado, por ejemplo, con mi propia situación, pues como mencionaba antes, en ese marco de una ausencia paterna, por en este caso, pues sí, sí marca un antes, yo creo que un antes y un después. Y bueno, que al final de cuentas sí tuve la oportunidad de poder corroborar también qué era, ¿no? ¿Qué era, qué es o qué es? Bueno, no sé, convivir con mi papá y creo que ahí fue como un subidón de adrenalina y por eso digo que puedo tener como el antes y el después, pero que al final de cuentas las bases se quedan y también dices, bueno, a lo mejor ahorita está esta adrenalina al 100, pero ya sé que cuando baje, pues tengo que volver a cuidar de mí, no solamente físicamente, sino emocionalmente en todos los aspectos, ¿no? Y de ahí es donde digo que a lo mejor la parte de la resiliencia viene como a hacer, a desarrollarse un poco antes, o pues a veces hasta por necesidad, yo creo, ¿no? Entonces, creo que siempre, pues como conclusión, la ausencia de alguno de los padres siempre deja un vacío, independientemente de por qué fue. Y que, por ejemplo, en el caso de hermanos, he tocado ver varias familias o situaciones en las que el hermano mayor, pues a veces juega ese papel, ¿no? Bueno, si murió un papá, pues ahora yo voy a ser el papá. O si murió mamá, pues yo voy a ser la mamá, ¿no? O bien que papá se fue a trabajar, vamos, pues yo le ayudo en las tareas a mis hermanos, yo los cuido, yo los cambio. Que esto se daba mucho antes incluso, ¿no? O sea, porque la gente tenía muchos hijos y entonces era, pues, los más grandes van cuidando a los más chiquitos. Es decir, creo que también es una situación heredada a nivel colectivo y que pues está ahí y sigue estando, ¿no? ¿Qué opinas al respecto de esto? Pues opino que no hay figura que pueda suplirse. Si no hay papá, no hay papá, si no hay mamá, no hay mamá, si no hay abuelo, no hay abuelos. No puede, de repente decimos, ¿sabes qué fue como mí? Nosotros, que somos maestras, nosotras, a mí me toca verlo con mis alumnos, ¿no? Tengo un alumno en particular que tiene unas ganas de papá impresionante, que siempre que tratamos los temas emocionales o cuando les pones este asunto de si pudieras pedir un deseo cualquiera en el mundo, ¿cuál sería? Ay, pues es que mi papá me quiera. O de pronto que tiene oportunidad de ir de vacaciones y el papá como lo ignora. O sea, estas situaciones de, no mames, si no quieres ser papá, no seas papá, pero no vayas por ahí fregando vidas porque es que en serio, es que todos estos temas me tocan porque, no sé, porque lo ves con los pacientes, porque lo ves con los niños, porque lo ves en el mundo, o sea, gente, ¿qué onda? O sea, en serio, si no te trabajas, no seas papá. Si no quieres ser papá, no seas papá. Hay formas. Creo que es un tema que impacta mucho, que claro, esta parte que dices, los vuelve resilientes. ¿Por qué digo los? Porque afortunadamente yo tengo un papá extraordinario, magnífico, lo amo y así, pero también me toca ver cada papá, o sea, incluso papás que estando tú, hay casos por lo menos donde dices, ah, no, pues es que hay ausencia de papá, pero imagínate la ambivalencia y la confusión cuando hay un papá y es un papá cruel, o es un papá abusivo, o es un papá que cuando llega del trabajo es nadie me hable, porque conozco casos así.
¿sabes? O sea, de pensar que está en la casa y para lo único que está es para golpear o para ofender o para, no sé. Entonces ahí es donde hay una figura, pero no cumple un rol, ¿sabes? Y que al final del día un niño no puede ser el papá de su hermanito. Y sí, como dices, que en el pasado se dio mucho esto de cuestiones de sobrevivencia, de falta de recursos, de exceso de familia, de todas estas situaciones, pero híjole, o sea, creo que también por eso muchas personas elegimos como ya no hacer estos núcleos familiares. La otra vez hablábamos de cómo nos íbamos a morir solas. Y hoy esta parte, pues bueno, por lo menos no vas a dejar gente traumada por ahí, atrás de ti. ¿Sabes? O sea, también tiene su parte muy friendly. El decir no, porque no, con los traumas que tengo yo no sé dónde pararía este asunto. Pero, volviendo al tema de padres ausentes, presentes, terrible, o padres ausentes porque eligieron, porque es, creo que son estas vacíos que al final del día, no sé, tú me dirás mejor, aprendes a vivir con ellos. No es que otra cosa lo va a llenar, o sea, aprendes a saber que hay un espacio ahí, que no hay nada adentro, pero hay un espacio. Y para muchos con muchas ganas de estar, sobre todo los niños. O sea, yo te digo, yo veo a mi niño en particular, tiene unas ganas de tener papá, o sea, pero unas ganas así con su alma que él si pudiera, siempre dice, o sea, no, este gol se lo dedico a mi papá donde esté, o sea, y el papá no lo llama, no, o sea, él sabe que tiene uno, de hecho lo conoce, pero cuánta crueldad, ¿sabes? O sea, siento que es un acto de alta crueldad, de mucha inconsciencia, pero es como las leyes, el que no las conozcas no te exime, el que no sepas que esto está generando mucho daño y mucha crueldad no te exime de eso. Y pues bueno, ya nos quedan poquitos minutos, así es que vamos acercándonos al cierre, si te parece. Temas muy sensibles, la verdad. Sí, sí, sí. Sí, la verdad que sí. Así como dices, ¿no? O sea, así como te decía que hay gente que yo veía que intentaba llenar ese espacio, pero la verdad es que, pues no, no lo llena, o sea, ni siquiera lo percibes. Eh, y sí, es un vacío, pues sí, como dices, que yo creo que se aprende a llevar con él. Y bueno, para ir cerrando, pues ahora sí, yo creo que hablar un poquito de cómo quizá es una pregunta muy difícil, pero cómo podemos ir cambiando de rol, ¿no? Lo importante es primero pues identificar, o ya identificamos qué rol teníamos en la familia, cómo lo seguimos repitiendo, cómo nos afectan nuestras relaciones actuales. Y creo que aquí lo importante es pues entender que cambiar de rol no es como cambiar de ropa, cambiar de zapatos, ¿no? Yo diría que más bien es como un poco cambiar de piel, así como que duele, incomoda, pero también que libera, ¿no? Y no se trata de negar lo que fuiste, sino de dejar de hacerlo por obligación o por miedo, ¿no? O sea, no verlo más bien como algo liberador. Entonces, aquí no sé, por ejemplo, yo creo que una cosa que podría recomendar es primero, pues obsérvate sin juicio, ¿no? Así como decía, valídate primero, o sea, vete realmente tal como eres, ¿no? Así desnudo, desnudo emocionalmente, o sea, mm, porque a veces nos cuesta ver cosas de nosotros mismos, porque son dolorosas, porque no nos gustan, porque incluso nos dan miedo. Y luego, pues, ponerle nombre a tu rol, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, soy de la idea de que, bueno, a lo mejor el hecho de identificarlo, identificar qué rol juego, pues le quita poder también, ¿no? O sea, poder decir, ah, siempre he sido, no sé, la rescatadora. Pues bueno, ahí está el rol, ¿no? Y una vez que lo identifico, también le va quitando un poco de ese poder que tiene sobre mí para hacerlo inconscientemente. A lo mejor también pues conectar un poco con lo que de verdad necesitas, ¿no? Es decir, preguntarnos a nosotros mismos, si no tuviera que cumplir este papel,
¿qué me gustaría hacer? O sea, ¿qué es lo que realmente yo quisiera hacer, ¿no? Ser y hacer. ¿Qué me diría incluso? ¿O qué necesito? Y bueno, por ahí también pues actuar diferente, ¿no? Es decir, ir un pasito a la vez. La clave creo que no está en hacerlo perfecto, sino que está en hacerlo consciente y podernos preguntar, o más bien decir a nosotros mismos, pues esta vez no lo resuelvo todo yo, hoy no me explico tanto, hoy solo digo lo que siento y ya. Y por último, yo creo que también pues rodearse de vínculos seguros. Es decir, cambiar de rol duele más cuando sigues rodeado de gente que se beneficia de que no cambies. Entonces, creo que es bueno buscar personas que te quieran sin que tengas que actuar, ¿no? Y bueno, pues creo que eso es todo por hoy. Y como cierre, yo diría que ¿es posible cambiar de rol? Claro que sí. La respuesta creo que sí. Puedes cambiar de rol. Y no para que alguien más te ame, sino para empezar a amarte tú sin condiciones. No naciste para cumplir un papel, ¿no? Naciste para habitarte entera, entero. Entonces creo que cuando esto empieza a pasar, ya no es un juego de mesa, sino que es una revolución silenciosa. Y pues bueno, creo que podemos cerrar aquí. Les agradecemos mucho el hecho de habernos acompañado y esperemos que lo sigan haciendo. Acuérdense que pues esperemos que nos sigan, compartan, suscríbanse al canal de YouTube, escuchen en Spotify y pues si les gustó, compártanlo con sus amigos y no con sus enemigos. Y pues ahí estamos. Nos vemos en el próximo capítulo. Descansen, hasta luego.